Ok, pues nuevamente bienvenidos todos. Estamos aquí en este programa que le hemos llamado Escudriñando las Escrituras y que estamos con este tema nuevo que iniciamos la semana pasada, este tema que es el justo por la fe vivirá. La semana pasada estuvimos hablando de cómo es que una persona vive por la fe, qué significa vivir de la fe. Y hoy vamos a hablar de cuál es la anatomía de una fe genuina, una fe verdadera. Y obviamente esto a la luz de la palabra de Dios, no opiniones, o sea, esa es la cosa, esto es escudriñando las escrituras. Entonces yo les pido a las personas que vayan a participar que nos den lo que nos vayan a compartir a todos nosotros es a partir de lo que dice la palabra de Dios, lo que ustedes pudieron escudriñar de la palabra de Dios. eh, lo que queremos es eso, saber qué dice la palabra de Dios acerca de esto, ¿no? ¿Qué, qué, cuál es la anatomía de una fe genuina, una fe verdadera? Ok, entonces los dejo. Yo al final es cuando participo. No tenemos un pasaje, sino que ustedes son los que nos dicen qué pasaje de la Biblia van a hablar. Y pues los dejo. ¿Quién quiere iniciar el día de hoy? Levante su manita virtual o su manita física o whatever. Vamos, Rebe. Sí, yo empiezo porque es chiquito, es cortito, pero bueno, me sentí así como con Pastor House, viendo de la anatomía de la fe, pero bueno, lo que yo concluyo después de esto, porque creo que hay infinidad de pasajes, la Biblia nos habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis totalmente de la fe, pero desde el concepto de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿Dónde eso dice eso? venimos en Hebreos 11, Es, en es que, es Hebreos que, 11, 1 y es que el 2. chiste es que compartan, Ay, porque hay muchas ok, personas que que no. están leyendo, muchos lo saben ya, dicen, ah, sí, eso está en tal lugar, pero otros no. Entonces, el chiste es compartir esto en la palabra, Ok, ¿ok? ok, Hebreos 11:1. En Hebreos 11:1, gracias a Dios, tenemos este versículo, creo que es súper eh, ilustrativo acerca, y es el que creo que nos deja más claro en cuanto a concepto, lo que es la fe. Y bueno, ahí dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, pues desde ahí, en lo personal, pienso que ahí tenemos debo entender con esto que pues la fe definitivamente es un don y es un fruto del Espíritu según Gálatas también, en 2 Gálatas 5, y encontramos ahí que bueno, que también, que la fe es parte de ese fruto del Espíritu, que no es algo que lo aprendes estudiando o que lo aprendes preguntando o que alguien tal vez te lo imparta o te lo enseñe, sino es un fruto del Espíritu y como tal, pues resulta de la comunión que tengas tú con el Espíritu Santo y la comunión que tengas con Dios, lo que tú le conozcas, lo que tú demandes de Él y lo tanto que quieras avanzar en esa fe, que es lo único que, viendo la reunión del jueves pasado, pues decíamos que el justo por la fe vivirá. Entonces, pues encontramos que eso es un pues es la base de lo que es el que el creyente, cualquier persona que crea y tome la fe como base de su vida, de su relación con Dios, fuera de eso no hay de otra, ¿no? Entonces, yo así nada más tocando rápidamente el ejemplo de Abraham,
Eh, Él fue un hombre en Génesis 15, Génesis desde antes del 15, desde el 10, 11, hasta el 15 que yo llegué por ahí. Vemos a Abraham que sin tener una más instrucción, sin tener siquiera el concepto de lo que era la fe o maestros o estudios y demás, simplemente le creyó a Dios. Obviamente la palabra dice que Dios le habló a él y yo creo que esa es una manera que para cualquiera es indubitable que Dios exista cuando Él te habla a ti directamente. O sea, te podrán decir lo que quieran de Dios, te podrán decir lo malo, lo bueno, lo que quiera decir la gente de Dios, pero cuando el Señor te habla, pues eso siembra en ti la fe también. Entonces, Él le creyó de tal forma que dice la palabra que le creyó Abraham a Dios y eso le fue contado por justicia. Ahora no sé dónde está esa cita. Le fue contado por justicia. Que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, sin otra cosa, sin más, simple y sencillamente él le creyó a Dios. Él oyó su voz, le creyó. ¿Cómo sabemos que le creyó? Porque Dios le dio instrucciones y él las obedeció, él no puso en tela de juicio, y ahora qué voy a hacer, y ahora cómo se va a cumplir la promesa que capítulos antes él había recibido de que tendré descendientes como las estrellas del cielo o la arena del mar. Tendré que ir a buscar a Ismael allá por otro lado, porque pues si voy a sacrificar a ¿qué va a suceder, no? ¿Qué puede suceder? Él simple y sencillamente le creyó a Dios, le obedeció. ¿En qué terminó eso? En que Dios le habló, en Dios le habló directamente, le dijo, ahora sé que temes a Dios. ¿Por qué? Porque él no se negó a entregarle a Dios a su hijo. No, yo no me puedo imaginar a Abraham, a cualquier persona, sacrificando a su hijo, quitándole la vida sin más explicación. Simple y sencillamente lo entregas y punto. Y eso le fue contado por justicia. Esta, por otro lado, la fe auténtica según estoy viendo en esto o en lo que leí, pues es una fe que no se ve, que nadie no, tal vez ni siquiera se pronuncia, pero se nota. Nos lleva a actuar, a producir cambios notorios en nuestra vida, a cambio en las actitudes, en la toma de decisiones, nos trae paz, la fe nos trae paz, nos ayuda a mostrar paciencia, por más necesitados que estemos, por más atribulados, esa fe hace que incluso las demás personas crean que, que no pasa nada, que todo está bien en nuestra vida y demás, ay, pues si yo lo veo tan tranquilo, su hijo está gravemente esté internado o su esposa o están por quitarle la casa o por perder sus pertenencias o su familia está toda desbalagada, no lo sé, pero yo veo a esa persona tan tranquila que pareciera que no le estuviera pasando nada. Entonces, a lo mejor esa persona nunca va a estar diciendo, es que yo tengo mucha fe en Dios, pero la va a mostrar, se nota, no que la quiera mostrar, simple y sencillamente se nota. Y por otro lado, para irme rapidito, este, la fe religiosa, creo, es algo así como hacer o pensar que todo aquello que es lo bueno, lo correcto, lo justo a la vista de los hombres, que me lleva a creer que de esa manera puedo obtener algo de parte de Dios, provocará que las cosas cambien y que Dios actuará a mi favor por medio de esas obras, que por cierto son buenas obras. O simplemente creer que haciendo eso que puede agradar a Dios, que haciendo eso que pudiera agradar a Dios, tal vez
no esperar recibir algo de Él, sino obtener que Él se agrade, simple y sencillamente quiera yo agradar a Dios, pues va a ser a través de esas obras. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y cuando yo veo esa fe que es religiosa, creo yo que es esa fe que trata de ganar el favor de Dios con acciones, con obras, con que me porto bien, o al menos ante la gente me porto bien, o trato de ser niño bonito, y eso va a hacer que yo le agrade a Dios. Entonces, el ejemplo más claro que vemos en la palabra y constante, pues es la vida de los fariseos, que se dedicaban en cuerpo y alma a mm, a estudiar las leyes, la ley, que se dedicaban a tratar de hacer lo justo y pensaban que con eso ya tenían la aprobación de Dios. Se enorgullecían de ser hijos de Abraham, incluso a Jesús dice, nosotros somos hijos de Abraham, ¿no? Y tú, ¿qué nos vienes a decir? Que nos vienes a querer enseñar si nosotros somos hijos de Abraham. Y seguían o trataban de seguir al pie de la letra la ley, estudiándola, repitiéndola y enseñándola. Pues vivían creyendo que eso les daba el derecho a estar agradando a Dios. Entonces, para mí son esas dos, esa diferencia de la fe auténtica, la fe de que ni siquiera necesitas a nadie estarle dando bibliazos ni nada, ni a ti mismo, simple y sencillamente Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de su espíritu, Dios te da instrucciones y tú le crees. Ves su palabra y tú le crees. Todo puede estar de cabeza, todo puede estar al parecer de uno lejos de alcanzar. Sin embargo, tú sigues firme. O sea, la gente podría pensar, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? ¿Cómo puedes estar pasando por esta situación y más? O tú mismo, a veces no te explicas, pero el verdaderamente el tener esa certeza de que lo que estoy esperando va a llegar, es lo que más va a llevar a vivir una fe legítima, una fe legítima. Y, y pues con esto que les digo que no puse las citas, pero leyendo varias citas de los fariseos, de ellos, me encuentro también a la mujer, por ejemplo, de la que hablaba Habacuc el domingo, de la, pues este domingo, creo que sí, de la mujer que pasó por encima de la ley, pasó por encima de los estatutos, y sin embargo, ella dijo, yo creo que este señor me puede sanar. Yo creo. Y fue y pasó por encima de toda la religión y de todo lo que le podría haber dicho, tú no tienes ningún derecho. Y sin embargo, ella no solamente llegó y pidió la ayuda, sino eh, insistió, persistió, a pesar de que ella sabía que no era judía, ¿no? Entonces, pues, esa es esa es mi participación, pastor. Ok, muchas gracias, Rebe. Muchas gracias. Blanquita levantó su mano también. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a Buenas todos. noches. Mm, Bueno, yo quiero, bueno, aquí tú platicabas, bueno, pusiste, ¿qué contraste existe entre una fe auténtica y una fe religiosa? Y luego, ¿qué resultados existen de vivir por una fe que es auténtica y otra que no lo es? Entonces, me gustaría empezar con la fe que no es auténtica, que es una fe religiosa y algunos puntos muy asertivamente los tocó Rebequita, en donde pues una fe que produce eh, una fe negativa o una fe religiosa es aquella que está basada en la apariencia, eh, en donde Dios es un juez y está listo para castigarnos, ¿sí? Si no cumplimos ciertos
estatutos, mandatos, etcétera. Entonces, una fe religiosa se basa en reglas, se vive desde la culpa, es solo apariencia, es control, es conducta, es una actitud religiosa en donde tienes que orar más. Si Dios no te contesta, no, pues ora más. No, tienes que ayunar. Tienes que ser digno. Seguramente no eres justo o no tienes una oración eficaz, ¿no? Eh, la religión lo que hace es cambiar tus hábitos. No es desde adentro, sino que cambia tus hábitos y lo que tú hagas tiene que agradarle a Dios por lo que haces. Y si Dios te responde es por lo que tú haces, no por fe. Entonces, es una lucha para conseguir que Dios te escuche. Es culpa, te ministra mucha culpa la religión. Si te portas bien, pues entonces eres hijo y implica mucha actividad, implica mucho servicio, poco carácter, busca que imites a Jesús, que te esfuerces, que si de esa manera lo haces, entonces llegarás a ser como Cristo. Y siempre es, no eres suficiente, Ujú. fallas y ya perdiste tu valor, ¿no? Entonces ahí ya no estás caminando como Dios dice, según la ley, y pues ya fallaste. La cita que yo tomé fue esta, que es Mateo 15:8. Este pueblo me honra de labios, mas su fe o su corazón está lejos de mí. Entonces, hablar mucho, o sea, ellos hablan mucho de lo que es la moral, te señalan, aplauden la apariencia, pero descuidan lo que realmente importa, que es el corazón. Entonces, esta fe falsa lastima en vez de liberar, te encadena y no te acerca al Padre. Busca alejarte lo más posible del Padre. Nos separa más y más y no te dan la opción de volver. Y siempre te dicen, échale ganas, esfuérzate, algún día vas a alcanzar al Señor, ¿no? Entonces, esta es la primera forma del contraste de una fe religiosa, de una fe que no es auténtica. Y la fe que produce vida, y obviamente pues está ahí en Hebreos 11:1, en Romanos 1:7 que dice, el justo por su fe vivirá. Aquí ya tienes una relación viva con Jesucristo. Aquí no la mides por cuánto sabes, sino por qué se ve en tu transformación. Decía Rebe, estás pasando por una, por otra, le llueve sobre mojado y ella tan tranquila o él tan tranquilo, ¿no? La familia sigue fuerte, la familia sigue firme y esta fe se basa en Cristo, se basa en vivir la gracia, produce esa transformación, te cambia el corazón. Eso está en Ezequiel 36, del 25 al 27, y también en Jeremías 31, del 31 al 34. Eh, es una experiencia en donde tenemos la certeza de que lo que yo espero, de lo que está allí, estoy ya convencida. O sea, cuando Dios ya te dice esto va a pasar o esto es así, así va a ser. O sea, ya tienes esa certeza y esa convicción de que eso va a pasar. Esta fe, que esta es la parte que más me gustó cuando estaba yo leyendo Hebreos 4:10, es una fe que produce descanso y no ansiedad. Eh, dice, el que ha entrado en su reposo también ha descansado de sus obras. Entonces, la fe auténtica descansa en esta verdad. No soy aceptado por lo que hago,
sino porque soy aceptado, lo hago. O sea, el justo por su fe vivirá y sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando Jesús dijo, consumado es, no agregó si te portas bien, si obedeces, si oras mucho, si ayunas. Él no agregó eso. Él dijo, está hecho, ya, fue hecho. No hay nada más que hacer. Descansa en esta obra, descansa en esta palabra. Y si vives con miedo, pues no estás teniendo fe. O sí es una fe, pero negativa. Es una fe, la clase pasada tú nos los decías, ¿no? Job, lo que temía le vino. Y eso que le vino, pues también fue por fe. Él creía que eso le iba a pasar a sus hijos y eso fue lo que le pasó. Entonces, la fe auténtica es cuando tú crees que Jesús ya murió y que tú estás muerta juntamente con Él. Eso lo vemos en Romanos 6:6, en donde ya no te identificas con el pecado. Como eres hijo, ahora te comportas como hijo y esto produce fruto, decía Rebe. Es un fruto, la fe es un fruto y sí, es cierto, ¿no? Es el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22-23, donde dice que es el fruto, no es por tu esfuerzo, no es por echarle ganas, no es por cumplir la ley, es el fruto del Espíritu. Entonces, la fe positiva o la fe que a Dios le agrada es cuando dejas que Cristo empiece a formarse en ti, no es una doctrina, es vivir una vida de resurrección gracias a la gracia, en donde Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí vemos esa fe verdadera en donde no vivimos por miedo, sino desde el amor. En Cristo no se trata de lo que yo hago, sino de lo que Él ya hizo por cada uno de nosotros. Y eso es lo que yo encontré como el contraste entre una fe auténtica y una fe religiosa. Y algunas cosas también las tomé de una cápsula de fe que hizo el joven Marcos Soto. También tomé algunas cosas de esa cápsula de fe, la busqué y esa parte fue la que me gustó mucho. En Cristo no se trata de lo que haces, sino de lo que Él ya hizo por ti. Amén. Así es. Y pues esa sería mi participación, Rubén. Gracias. Muchas gracias, Blanquita. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Quiere platicar de esto? Venga, venga, Elisa. Voy yo primero. Tú primero. Ah, yo primero. Ok. La Hola. juventud se impone. Ok. Ahora sí mi participación es chiquita. Como 2 horas. Alabado sea el Señor. Wow. Wow, los milagros, ¿no? No, mi participación está en Filemón. Filemón 1, así uno vea nomás en un capítulo. 1 del 4 al 7. Lo voy a leer. Es versión nueva traducción viviente. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo yendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida de que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Bueno. Yo hice aquí mi tablita, aquí está, que está dividida en como cosas que produce la fe, que es real, o que es auténtica, y la que es religiosa. Eh, Punto A, que aquí menciona Pablo a Filemón. Dice, oye, sigo oyendo de tu fe y de tu amor. Cuando has conocido
a Cristo, que precisamente Dios es amor, eso está en Primera de Juan 4, pues es imposible que si yo conozco el amor, ahora no yo dé el amor, yo lo haga parte de mi diario vivir, ¿no? Entonces, la fe auténtica produce amor y lo aplica de manera incondicional para conmigo, para con quienes me rodean, para los que estoy haciendo, en mi trabajo, en mi casa, produce amor y es incondicional y para todos. La fe religiosa produce amor como de, pues a ver si te portas bien, o como decía Blanca, Condicional. condicional, como, o si hoy me levanté de buenas, sí, o si eres mi amiguito, sí, si no, pues, vemos mañana, ¿no? Entonces, lo que enseña la fe auténtica es que el amor es incondicional. ¿Por qué? Porque el amor que nos demostró Cristo es incondicional, ¿no? No hicimos nada para merecerlo. Está, creo que en Jeremías, con amor eterno te he amado, y es algo que no pudimos ganarnos de ninguna forma, pero por gracia lo hemos recibido, ¿no? Y es algo que la fe produce. Cuando la fe es auténtica, da amor que es incondicional y que se multiplica. Todavía es algo más padre porque se multiplica, porque lo tengo aquí en mi familia también lo conoce y lo aplica a sus vidas y lo aplica en sus trabajos, y como que es una red de amor que se va esparciendo, es algo que se nota. Y eso me lleva al otro punto. Dice, sigo oyendo. Entonces, ¿qué era? Me pone a mí a pensar qué era lo que estaba haciendo Filemón, o qué era lo que le habían platicado a Pablo que había hecho Filemón, como para que dijera, oye, es que sigo oyendo de tu fe, que has estado haciendo cosas. Entonces la fe produce obras. Para no entrar en conflicto de la salvación es, si yo he conocido a Cristo, hay un cambio en mí, y ese cambio se nota, no solamente en, ya soy cristiano y voy a la iglesia los domingos y qué padre, ¿no? No, se nota en cómo hablo, en cómo me visto, en cómo trato a los demás, cómo llego a mi trabajo, si soy puntual, si tengo mis cosas ordenadas, limpias, incluso en lo que como, en lo que no como, en lo que dejo de hacer, en lo que sí hago. Comienza a haber una transformación a partir de la metanoia, o del cambio de mente que viene con el arrepentimiento, ¿no? Cuando es sincero. Y una vez que yo ya he empezado mi nueva vida en Cristo, tengo fe, esa fe produce obras, y es algo que hace que mi fe aumente y que otros puedan decir, oye, como que tú te ves diferente. ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Fíjate que conocí a Cristo. Y ya también es como que esta parte también del amor que, pues si quieres te invito un domingo, ¿no? Y empiezas a producir fruto y a activarte en el reino. Y es algo que, como decía, se expande. Luego en otro versículo aquí dice, eh, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe. La fe auténtica es generosa. No puedes tener fe y ser avaro, como que no hace clic en la misma oración. Eh, me, Se me viene a la mente la regañiza que Jesús le mete a los fariseos, cuando de tú que diezmas todas tus especias y las cuentas, y te gusta que te vean y sentarte en los mejores lugares, también Jesús siendo súper sarcástico, como lo comentábamos el martes. Este, pero se te olvida lo que es realmente importante en la ley, que es el amor y la compasión y la generosidad. Entonces, no puedes, a partir de una fe religiosa, querer dar lo que solamente la fe auténtica va a hacer en ti nacer el dar. Porque la fe, por ejemplo, poniendo el ejemplo del diezmo, yo tengo fe en que si yo le doy a Dios el 10% de lo que Él me ha dado, si yo le devuelvo el 10%, me va a dar más, porque tengo fe en eso, porque está en su palabra, Él lo ha dicho. Pero si mi fe es religiosa, ay no, pues Dios no necesita mi dinero, y no diezmo, y no soy generoso. Entonces, o si veo que alguien está en necesidad, ay, no, ¿yo por qué lo voy a ayudar? ¿Qué ha hecho él por mí? No, no, que alguien más lo ayude, ¿yo por qué? Pero no es el fruto de realmente una fe auténtica. Y por último, toda la carta de Filemón es un caso muy curioso, porque
hay tres personajes y el conflicto de la carta es que Pablo quiere meter la paz entre Filemón y Onésimo, porque había habido ahí un conflicto de intereses y todo. Y me lleva al último punto, es la fe genuina o la fe auténtica resuelve conflictos, la religiosa los genera. O cuando ya los hay, los hace más grandes. Cuando realmente, vuelvo al tema del amor, cuando realmente has conocido a Cristo y dices, bueno, me lastimó, a lo mejor hoy me contestó feo a alguien en el trabajo, me hizo una cara, no me saludó, ok, bueno, lo perdono, está bien. ¿Por qué? Porque tengo fe en que este perdón que hay en mí, esto que ha puesto Dios en mí, algún día podrá alcanzar a esta persona. Tal vez hoy no, tal vez hoy tuvo un mal día, pero que el amor de Cristo algún día lo podrá alcanzar y podrá también conocer y disfrutar. Pero ya cuando de plano me dejo llevar y digo, ay, pues es que me trató bien feo, yo no lo vuelvo a saludar. Esa no es una fe auténtica. Y a veces esas, pequeños detallitos, es que no me saludó, es que me hizo caras, es que me habló feo, eh, que se basan en la fe religiosa de, pues, como hoy me vio feo, ya no lo vuelvo a saludar, se magnifican y van haciendo, conflictos que eran muy fáciles de resolver diciendo, bueno, lo perdono, no pasa nada. Y pues ya, ahora sí que sí fue bastante breve el día de hoy. Ok. O sea, la fe religiosa depende de las emociones. La fe verdadera, auténtica, es espiritual. No Así tiene que es, ver no con cambia. emociones. No Ujú. cambia. Ok, gracias. Sí, Solciña. Sí, hola, buenas noches a todos. Yo creo que sería importante leer Mateo 23, justo como tú dices, para tener esa base bíblica en donde lo que Blanquita y comentaba eh, de cómo es como esa fe religiosa. Y pues ahí Jesús en Mateo 23 empieza a hablar y empieza como a describir varias características que tenían justamente pues los fariseos, los escribas o los maestros de la ley, que pues era más que nada pues una ley, perdón, una fe religiosa. Y entonces dice, eh, Mateo 23 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones de las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Pero el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Eh, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto, hacen largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis dos veces más. Hijo del infierno, más Más hijo del hijo del infierno. infierno. Ajá. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís,
Si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis del camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muerte y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Ajá. Y bueno, ahí sigue diciendo para dar como la base bíblica de cómo es una fe, pues sí, religiosa, que les gustaba ser visto, que por fuera, pero yo veo algo también importante que Jesús dice, que limpiemos lo de adentro, que es importante primero lo de adentro, un cambio de adentro, esa fe interna hacia afuera. Y entonces, pues sí me hizo recordar también esa parte cuando está hablando con Nicodemo, que le dice que es necesario nacer de nuevo, ¿no? Porque sí, les dijo sepulcros blanqueados, sí, muy bonitos por fuera, pero por dentro, cómo estaba su corazón, cómo estaba su mente. Entonces, lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente, eso harás. Entonces, nacer de nuevo y me lleva hacia atrás, hacia Jeremías 24:7, en donde Dios nos dice que Él dará un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Bueno, lo leo porque sí, es importante. Porque sí, Jesús está haciendo referencia hacia lo interno. Jeremías 24, perdón. 24:7. Jeremías 24:7. Dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y también Jeremías 31:33, en la forma en la que Él lo va a hacer o lo hizo a través de nuestro Jesús. Dice, pero este es el pacto, ese nuevo pacto que viene a través de Jesús, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Para mí son importantes estos versículos. ¿Por qué? Porque para que el justo viva por la fe, tú decías anatomía de la fe y entonces me fui, bueno, a la mente, al corazón, necesita ser cambiado, nuestro corazón necesita ser también renovada nuestra mente y bueno, Dios lo dice en su palabra, ¿cómo lo va a hacer? Va a poner entonces a través de ese nuevo pacto que es en Jesucristo, que ya se cumplió. Los que creemos en Jesús a través de la fe, pues recibimos, ¿no? Recibimos ese cambio de corazón. No es que lo va a ir transformando, ¿no? Él dice que hace verdaderamente ese corazón de piedra, lo quita y pone uno nuevo. ¿Cuál es ese nuevo? Su corazón.
su mente. Entonces, para que un justo viva por la fe necesita recibir ese corazón de Dios, esa mente de Dios para que pueda estar o podamos estar conectados con el corazón de Dios, con la mente de Dios, con lo que Él quiere al momento de que nosotros leamos su palabra. Y entonces Romanos 12:2 nos dice que es necesario que renovemos, que transformemos nuestro entendimiento por medio de la renovación, ¿no? Y también en Primera de Corintios, hablando hacia la mente, Primera de Corintios 2:16, nos dice, no me lo sé, Primera de Corintios 2:16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, por fe la hemos recibido. Y también en, ¿dónde era? Y también, bueno, me hace recordar al salmista en el Salmo 51, Dios, en donde él le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿no? Y también habla de un espíritu recto delante de él. No es que vaya a cambiar su espíritu, sino que pone a su espíritu, al mismo espíritu de Dios en nosotros. Y por eso el justo puede vivir por la fe, el justo vive por la fe porque ya no son nuestros pensamientos, ya no son nuestras emociones, ahora caminamos de acuerdo hacia eso que Dios ha depositado en nosotros, su ley, su corazón. Y yo veía en Hebreos 11 como los resultados de una fe auténtica con los ejemplos que nos pone. O sea, es impresionante todo lo que menciona es todo Hebreos 11 nos da como los resultados de una persona que vive en esa fe, la ha creído y entonces está caminando en eso. Y bueno, yo puse en Hebreos 11:4, mi conclusión fue, la fe auténtica, sus resultados es ofrecer a Dios excelencia. Y esa excelencia alcanzas buen testimonio y haces que Dios mismo hable de testimonio de tus obras, así como lo hizo Abel, que dice que aún muerto, sus ofrendas hablan por él porque lo hizo con excelencia. Esa fe lo llevó a ofrendar con excelencia. Y luego en el 5 yo le puse que esa fe auténtica te hace que no veas la muerte, porque la muerte no es la que viene por nosotros. Ya no ejerce autoridad sobre nosotros. Está hablando el ejemplo de Enoc, ¿no? Que fue traspuesto para no ver muerte, pero ahora sabemos que gracias a Jesucristo, Él tiene la potestad, la autoridad, la venció cuando resucitó. Y venció a la muerte. Entonces, en vez de muerte, nosotros ahora recibimos vida. Y luego yo puse que en Hebreos 11:6, esa fe es la única que puede agradar a Dios. La fe es lo único que puede agradar a Dios, tener feliz a Dios, que le creamos a Él, a sus dichos y que pues también vamos a recibir galardones, o que ya tenemos esos galardones a través de Cristo Jesús. Otro de lo que yo pude concluir, que la fe auténtica nos hace prepararnos como Noé. Aunque no veamos las cosas venideras, Dios nos advierte. Podemos escuchar su voz, su guía a través del Espíritu Santo de a dónde ir, a dónde movernos. Y también provoca que toda nuestra casa, nuestra familia obtenga salvación o se salve de la condenación eterna, ¿no? También ahí mismo, todas estas conclusiones lo agarré de Hebreos 11. La fe nos hace obedecer, seguir instrucciones divinas para salir a lugares donde recibiremos herencia, aunque no sepamos ese lugar exacto, como lo hizo Abraham cuando le dijo que saliera, ¿no? De su tierra y de su parentela. Esa fe nos hace que nos movamos de nuestra zona de confort, también como lo hizo Moisés, ¿no? Y muchas veces esta fe va a ser
que salgamos de ciertos lugares, de ciertas amistades, de ciertas cosas, pero muchas veces va a implicar que recibamos ira, que recibamos menosprecio, que recibamos maltrato. Esa misma fe, por el hecho de obedecer, de creer, de movernos, de salir, va a provocar que quizás personas a nuestro alrededor puedan venir así, ¿no? Y pues el mismo Jesús lo padeció, ¿no? Sufrió vituperio, sufrió maltrato. La fe nos hace, esa fe auténtica nos hace recibir fuerzas para ser fértiles, para ser prósperos, para dar a luz proyectos, sueños, promesas, aún fuera del tiempo, de la edad o de la temporada. Y yo aquí puse, dejas de vivir en el cronos terrenal para entrar a los kairos divinos, a los de repentes de Dios. En este tiempo divino, las adversidades, las circunstancias no impiden el cumplimiento de la palabra dada por Dios, así como lo hizo con Sara, ¿no? Que aún ella siendo estéril y mayor, Dios cumplió esa palabra dada para ellos. Y bueno, la fe, ¿qué más? Nos impulsa a vivir ligeros, a soltar nuestras cargas, ansiedades, a perdonar, a estimularnos al amor, a amarnos como Jesús nos amó, dando gracia ilimitada a todos. Y por la fe no le negamos tampoco nada a Dios, aún lo más preciado que consideremos tener en nuestras vidas, como Abraham ofreció a Isaac, porque así como él creyó que tenía un Dios poderoso y que era fiel para levantarlo de la muerte, pues bueno, así nosotros, al menos yo, creo en ese Dios poderoso porque sé que sus pensamientos son mejores que los que yo pueda tener y porque sé que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y bueno, ahí mismo en hebreo nos dice que esa fe auténtica hace caer muros, conquistar reinos, hacer justicia, tapar bocas de leones, apagar fuegos impetuosos, evitar filo de espada, sacar fuerzas de debilidad, ser fuertes en batallas y hacer huir ejércitos extranjeros. Y hasta ahí todo bien bonito y precioso, pero después también nos dice que esa misma fe hace que seamos vituperados, azotados, puestos en prisiones, en cárceles, apedreados, puestos a prueba, morir a filo de espada. Esa misma fe también. Y vemos ejemplos como Andrés, como los apóstoles que fueron encarcelados, cómo murieron, porque esa fe les hizo ver más allá, así como Jesús vio el gozo, vio ese futuro glorioso para nosotros, esa salvación para todo el mundo y para todos los que en Él iban a creer. Así nosotros, como dice en el siguiente capítulo de Hebreos 12, Jesús es se me fue la Autor y palabra, consumador de la fe. autor y consumador de la fe. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Él, en Jesús, porque sabemos que el galardón que nos espera es muy grande y que aunque estemos aquí, como también lo dicen Hebreos, que Abraham pues vivió como extranjero, ¿no? Él sabía de dónde era, cuál era en su patria, a dónde pertenecemos. Así vivir en esa fe auténtica. Y bueno, hasta ahí sería como mi participación. Muchas gracias. Oh, muchas gracias a ti. No, digo, agarraste Hebreos 11 y sí, ahí está una ah, parte importante, ¿no? De la manifestación de la fe. Bueno, yo quiero comentarles, ya ustedes creo que han dado una parte muy amplia. Levantó su mano Elías, pastor, Ah, pero no tiene mano virtual. no tiene mano virtual. Sale, Elías. Tengo mano física. Breve, por favor. No, breve. Me ganó Sol unos de los versículos, pero efectivamente creo que la fe es uno de los pilares en lo que está basada nuestra creencia, todo lo que nosotros conocemos de Dios. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces,
tomando el ejemplo igual de Hebreos 11, que todos aquellos hombres que, como Abraham, como Noé, como Enoc, como Moisés, como Josué, como todas esas figuras que demostraron tener una fe enorme, no tenían en realidad, antes de Moisés, no había una escritura ni había absolutamente nada donde ellos pudieran decir, ah, pues hoy vamos a abrir New version. sí, New Version, o nueva traducción hebrea, ¿no? No había nada de eso. Y lo único que existía eran las historias que se contaban de generación en generación, que decían, oh, escuchaste de la historia de Abraham, que fue y sacrificó a su hijo porque Dios le habló. Y cuando ellos iban con la gente que tenían, con los siervos, con todas las personas con las que vivían su familia, y les decía, regresaba de hablar con el Señor, de que le hablaba, le decía, ven, sube para que hable contigo. Y regresaba y decía, es que Dios me habló. Y todos creían que Dios le había hablado. Y él decía, es que me dijo que no vayamos para allá porque allá se va a poner muy feo. Tenemos que ir para acá. Entonces, incluso una de las cosas que a mí me impacta es el hecho de que Dios mismo visitó a Abraham en el campamento. Ujú. Dios mismo lo visitó con dos ángeles y se sentó con él a comer. Comió carne, bebió leche, estuvo platicando, le lavó los pies, estuvo platicando con él, estuvo hablando con él cuando le fue a dar la noticia de que Sara iba a quedar embarazada. Entonces, eso para nosotros ahorita, ahora transportándolo al paso del tiempo después de Moisés, cuando ya toda la ley es escrita por medio de Moisés y que empieza toda la organización de lo que es Israel como un pueblo una vez que salen de Egipto, pues ya es una forma diferente, que ya no solamente eran historias, ahora sí ya había una parte para leer y para escuchar y para entonces tener fe en el Dios que había hecho todas esas maravillas y que ahora ya estaba más presente en el pueblo, ya estaba con cierta presencia en el pueblo. Y después más adelante en Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré pues, de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es ya para nosotros, para ahora que el Espíritu de Dios ya mora en nosotros. Decía yo que la fe es uno de los pilares importantes de Dios para con nosotros. ¿Cómo llegamos a Dios? Por medio de fe, por medio de escuchar la palabra de que alguien te diga, Dios te ama, mira, tiene un plan para ti, Dios tiene un propósito, esto, el otro. Y entonces tú crees en esa parte y entonces te acercas a Dios y entonces empiezas a ejercitar tu fe. Ahora, una de la parte que también me llamó la atención es que dice eh, la fe, la esperanza y el amor quedan presentes. Y el amor es el más, es el más, es el mayor. La fe y el amor deben de ir juntos siempre. No puede haber fe si no hay amor. Pablo dice, si tuviese profecía en 1 de Corintios 13:2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviera toda la fe de tal manera que moviese montes y no tengo amor, nada soy. Entonces creo que también dentro de una gran diferencia entre la fe religiosa o la fe que no es real y la fe real es el amor. Si no tienes amor para con tu prójimo, para contigo mismo, incluso, si no tienes amor para todos los demás y para las cosas que haces, no, en realidad no tienes fe. No, solo hablas y dices, dice Pablo en 1 Corintios 13:11,
Cuando yo era niño hablaba como niño y pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era adulto. Habla un poquito de madurez y de cómo tu fe debe ir creciendo y así como eres hombre ahora, ya no eres un niño y ya no haces cosas de niño, también en la fe es importante dejar de hacer cosas de niño, no depender de las emociones, sino depender de tu fe y de la fe que tengas en el oír la palabra de Dios, en sus promesas y en todo lo que Él te dice. Y bueno, obviamente tomé Hebreos 11 del 1 al 40, del 1 al 40, que fue lo que tomó también Solecita. Sol. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y aquí tomé precisamente la parte donde todos estos personajes antes de Moisés no tenían en dónde leer, solo era de lo que oían y creían. Un ejemplo muy fácil y rápido, Rahab la prostituta. Rahab vivía en Jericó y nunca tuvo contacto con el pueblo hebreo, jamás tuvo contacto con ellos. Nunca fue al campamento ni nada, pero hubo personas que sí escucharon, porque venían del otro lado del Jordán, cuando ya habían vencido a los dos primeros reyes, y habían escuchado de las maravillas que había hecho Dios con los hebreos al derrotar a esos dos reyes, y de cómo Dios había abierto el Jordán para que su pueblo pasara por lo seco. Y en ese lugar en donde ella trabajaba, de chica mala, se escuchaba todo lo que se decía y decía, ¿cómo es posible que ese Dios haga esas maravillas? ¿Hará lo mismo por mí? Sí, y ella creyó. Cuando llegaron los dos espías y ella los esconde, pues tú te pones a pensar, ¿cómo por qué los escondió? O sea, ¿qué fue lo que movió a Rahab para esconder a esos dos espías? La movió, que ya había escuchado previamente, de las maravillas que había hecho Dios con el pueblo hebreo y creyó en lo que había escuchado. Y a lo mejor tuvo la oportunidad de ver algunas, de conocerlas a lo mejor de cerca. Y eso la movió a tener fe. Y fue la única que, bueno, ella y toda su familia, ¿no?, que se salvó de la parte de Jericó y vivió entre el pueblo de Israel. No había donde leer y ella únicamente creyó por lo que escuchó. Además, forma parte de la genealogía de Jesús. Y otra cosa, es cierto, y ella forma parte de la genealogía de donde viene Jesús. Salmón y ella, que son los papás Obed. de Obed, y luego papá de Boz, y así sucesivamente hasta Jesús. Entonces, sí creo que hay una importante separación entre la fe no real y la real, pero que la base principal de todo esto es el amor. Si no tienes amor, aunque me digas que tienes fe, no la tienes. Yo creo. Bueno, eso es lo que dice aquí en Primera de Corintios 13. Puedes tener toda la fe y puedo verte que quítate monte y a lo mejor monte, el de aquí, Lo empujas. sí, no empujas el monte y dices, ay, qué fe tan grande. Pero, oye, no, fíjate que necesito esto. Ah, no, es mañana. Hasta luego, ¿no? No, no, si no tienes amor, la verdad es que no creo que sea agradable para Dios. Y ahí ya, tan, tan. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Es bien interesante todo lo que ustedes han estado diciendo porque, bueno, la idea de esto es que nosotros, dado que la palabra dice el justo por la fe vivirá, nosotros somos justos. Y entonces vivimos por la fe. ¿Cómo podemos saber que nuestra fe es auténtica? Este es el punto interesante porque a través de la palabra de Dios estamos descubriéndolo y nosotros podemos saberlo. ¿Nuestra fe es auténtica o se ha vuelto una fe religiosa? Este es un punto interesante. Yo quiero darles muy poquito acá. Eh, en Lucas 7:50, ustedes pueden encontrar a Jesús que le dijo a una mujer, le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz.
en Lucas 8:48, Jesús le dijo a otra mujer, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La misma frase repetida a dos mujeres diferentes por Jesús. Wow. La primera se trataba de otra chica mala, así como lo estaba comentando Elías, de una mujer que tenía mala fama en la ciudad y que cuando supo que Simón, un fariseo importante, había invitado a Jesús a su casa para cenar, ella fue allí y derramó un frasco de perfume sobre los pies de Jesús, llorando, mojaba sus pies, los lavaba con sus lágrimas y los secaba con su cabello mientras él estaba sentado a la mesa. El fariseo pensaba que si Jesús era un profeta debería de saber pues qué tipo de mujer era la que estaba tocando sus pies. Y Jesús entonces le dijo a este hombre, le dijo, un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía solamente 50. Y como ninguno de los dos le pudo pagar, decidió perdonarles la cuenta a ambos. ¿Cuál de los dos estará más agradecido? Le preguntó a Simón, el que lo había invitado. ¿Cuál de los dos le amará más? Entonces el fariseo le respondió, pues yo supongo que al que le perdonó la suma más grande. Jesús entonces le dijo, yo creo que sabiamente has juzgado. Y le mostró a la mujer, le dijo, mira, yo entré en tu casa y no me diste ni beso, ni siquiera tuviste la gentileza de poner agua para lavar mis pies. Pero esta mujer ha hecho todo lo que tú no hiciste. No ha dejado de besar mis pies y no ha dejado de lavarlos con sus lágrimas. ¿A qué crees que se deba esto? Eh, 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 la mujer le dijo, bueno, tiene muchos pecados. Y dado que todos esos pecados le son perdonados, ella ama más, ella agradece más. Pero al que se le perdona poco, al que se cree muy justo, al que se cree muy recto, pues entonces se le perdona poco, ama poco, responde poco. El fariseo se quedó confundido cuando Jesús le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Eh, y el fariseo quedó diciendo, pero ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Nuevamente, así como lo ha dicho Elías, como lo dijo Elisa, fe y amor están entrelazados. Ella creyó en Jesús y su agradecimiento volcado le hizo lavar sus pies con sus propias lágrimas, lo que no había hecho este hombre que no lo había honrado, no creía en él, no pensaba necesitar perdón. La segunda mujer a la que Jesús le dijo esto es una mujer creo que más conocida, es la mujer que padecía flujo de sangre y tenía 12 años con este padecimiento. Cuando esta mujer supo que Jesús estaba llegando a la ciudad, eh, eh, ella ideó un plan. Las mujeres en ese entonces, de acuerdo a la ley, cuando tenían su periodo eran consideradas inmundas. Y todo lo que una mujer inmunda tocaba, lo hacían inmundo. Es decir, tenía que lavarse, tenía que recibir todo un tratamiento para que después de una semana ya fuera considerado limpio. Las mujeres, cuando estaban en su periodo, no podían tocar a ninguna persona porque esa persona sería considerada inmunda. Así es que la mujer hizo su plan y dijo, bueno, si yo llegara tan solo hasta donde está Jesús y tocara el borde de su manto, no lo voy a tocar a él, tocara el borde de su manto, yo creo que yo sería sana. Tenía una fe extraordinaria. Así es que salió de su casa exponiéndose a
pues ser acusada, a ser golpeada, a ser apedreada inclusive. Iba caminando, se mezcló entre la gente, tocó a un montón de gente y llegó hasta donde estaba Jesús por detrás de él y tocó el borde de su manto y quedó sana al instante. Ella estaba feliz porque lo sintió, ella sintió la sanidad en su cuerpo. Lo que no contaba era que Jesús también se daría cuenta y que Jesús voltearía y dijo, ¿quién me tocó? Todo el mundo estaba bromeando a Jesús, diciendo, pues, ¿cómo preguntas que quién te tocó si todo el mundo casi te venimos cargando como si fuera el metro en Metro Tacubaya, ¿no? Y así es Metro Pino Suárez a las 6 de la tarde. Y él dijo, no, 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 pero es que todos ustedes me vienen tocando, pero nadie con, me viene tocando con un propósito, con propósito de obtener algo. Esta mujer tocó a Jesús, pero con el propósito de ser sanada, lo tocó con fe. Muchísima gente se acerca a Jesús, pero pues para saber, para ver qué onda, para juzgar si es cierto, si no es cierto, para escucharlo. Pero esta mujer no se acercó para escucharlo, ni para juzgar, ni para ver un milagro, ni nada. Ella se acercó porque quería su milagro, lo tocó y obtuvo su milagro. Así es que cuando ella se vio descubierta, pues no tuvo otra opción sino confesarle a Jesús todo lo que había pasado. Le confesó toda la verdad, dice la palabra. Así es que de acuerdo a la ley, al confesarle toda la verdad, ella se había expuesto a morir apedreada en ese mismo lugar. Bueno, ya sana, ¿no? Ya estaba sana, pero podían haberla matado a pedradas en ese momento. Y es que aquí hay otra enseñanza impresionante, porque de acuerdo a la ley, cuando algo inmundo tocaba lo santo se convertía en inmundo y tenía que llevar un proceso para nuevamente ser limpio y santificado. Pero en esta ocasión, algo inmundo tocó lo santo y en vez de que lo inmundo convirtiera en sucio a lo santo limpió a lo inmundo. Esto es la gracia. La gracia en acción, lo inmundo no puede ensuciar lo santo, sino por el contrario, lo santo purifica a lo inmundo. Jesús entonces la salvó. Jesús en medio de todos le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Wow, esta mujer estaba feliz, se fue con su milagro, nadie la apedreó, Jesús no se convirtió en inmundo y ella le dice, ve en paz. Una cualidad importantísima de la fe es que produce paz. Paz. Una persona que tiene fe no puede vivir agobiado, no puede vivir con angustias, porque la fe produce paz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Así es que tener paz con Dios es maravilloso, ¿no? Es saber que no estamos mal con Dios, que Dios no quiere lo malo para nosotros, sino quiere lo bueno para nosotros. ¿Y cómo se obtiene esa paz con Dios? Es por medio de la fe. Y luego sigue diciendo, y también por la fe tenemos entrada en la gracia. Estas dos mujeres tuvieron entrada en la gracia por la fe. Una era una mujer de mala fama, no dice exactamente que fuera una prostituta, pero era una mujer de mala fama. Y en el otro era una mujer que era inmunda, considerada inmunda, y fue purificada al tocar con fe a Jesús. Paz con Dios, paz con Dios. Filipenses 4:6 dice,
por nada estén ustedes afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Paz no significa ausencia de problemas. Paz no significa vivir todo el tiempo, no sé, como ir en carretera de bajadita, en donde todo es fácil. No, 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 no. Vivir en paz involucra que aún en las circunstancias adversas, aún en los momentos difíciles, podemos tener paz, porque sabemos que Dios está a cargo, porque sabemos que Dios está a nuestro favor y porque tenemos fe en que podemos recurrir a Él y entonces nuestro problema podrá ser solucionado como lo hizo esta mujer, ¿no? De flujo de sangre. Yo les he contado, Pablo y Silas fueron azotados mucho, dice la palabra, fueron azotados mucho en Filipos, fueron llevados al calabozo más profundo de la cárcel, pero a la medianoche, con sus espaldas heridas, con sus pies en cepos, en lugar de quejarse con Dios diciendo, pues, ¿qué pasó, Dios? No nos cuidaste, no nos protegiste, tú dijiste que ibas a ir con nosotros. En vez de quejarse, empezaron a cantar canciones de adoración a Dios, porque ellos sabían, tenían paz en su corazón y sabían que si Dios los estaba guiando, que si estaban encomendados a la gracia de Dios, estaban en el lugar correcto, en el momento correcto, en el lugar preciso donde Dios los quería, porque allí Dios se iba a manifestar. Esto es paz. Paz que puede ser en medio de las circunstancias más difíciles, puede ser en medio de los problemas importantes, pero puedes tener paz. Dios está a cargo, Dios no llega tarde, Dios va a estar contigo. Esto es una respuesta de la fe, tener paz con Dios, tener paz en tu alma. Esto es la anatomía de la fe, poder tener paz. Y en la segunda es muy parecida, ya hablaron ustedes, reposo. Ya tocaron los pasajes de Hebreos en donde se habla del reposo y dice que el pueblo de Dios no entró en el reposo porque no creyeron. Pero los que sí creemos entramos en el reposo de Dios, dice Hebreos 4:3. Eh, el que ha entrado en su reposo, dice Hebreos 4, verso 10, también ha entrado, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Tener reposo, reposar en Dios, significa algo muy sencillo. Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer para nuestra salvación, para nuestros milagros. Nuestros milagros ya fueron hechos hace 2000 años, no es que se vayan a hacer. Todo lo que se tenía que hacer ya fue hecho. El que reposa en Cristo, reposa también de sus obras y sabe que no es por su esfuerzo, que no es por su osadía, que no es por sus estudios, sino es porque Dios está con él, que puede tener éxito y que milagros pueden suceder en su vida. Nosotros reposamos en la obra consumada de Cristo Jesús y no en nuestras propias obras, en nuestro propio esfuerzo. Voltear a ver a Jesús, buscarlo a Él, es reposar en lo que Él ya hizo. Solecita también habló de que la fe produce excelencia, produce honra hacia Dios. Abel honró a Dios de una manera más importante que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Muchísimas personas eh, como Caín, de repente hacen las cosas por costumbre. Esto es una fe religiosa.
Caín simplemente tomó de lo que él trabajaba y lo llevó como ofrenda porque tenía que cubrir el requisito. Pues yo me imagino que Adán les había hablado, hay que llevarle una ofrenda a Dios. Cuando te presentes delante de él, tienes que llevar una ofrenda. Entonces, pues Caín agarró algo y dijo, pues ya cubrí el requisito. Pero Abel, nos dice la palabra, llevó todo un tiempo para llevar esa ofrenda. Primero apartó a todas las ovejas primogénitas. Esto lleva muchísimo tiempo. Cada vez que nacía una oveja primogénita la ponía aparte del rebaño. Y cuando llegó el momento de presentarse delante de Dios, de ese rebaño de ovejas primogénitas, tomó las mejores, las más gorditas, y las llevó con Dios. Todo ese proceso de selección que hizo Caín, que hizo Abel, perdón, dice Hebreos que lo hizo por la fe. La fe le hizo llevarle a Dios algo excelente. Eh, Muchos se congregan, muchos ofrendan, muchos diezman, muchos sirven, muchos van a la iglesia. Pero muchas personas cuando van a la iglesia lo hacen porque pues, ya están acostumbrados a que el domingo pues hay que ir a la iglesia. Muchas personas sirven porque pues les tocó servir y pues porque ya se acostumbraron a servir. Muchas personas probablemente cantan o algo por el estilo, pues porque cantan, ¿no? Pues, o sea, como pues yo canto, pues voy a cantar. Muchas personas ofrendan pues porque pues, es la costumbre, diezman, a lo mejor ya se acostumbraron. Y qué pena, ¿no? Qué pena que lo hagan así, porque en realidad están en la posición de Caín, una fe religiosa, una fe que no es auténtica, como la de Abel, que puede presentar algo excelente delante de Dios. Si nosotros vamos a la congregación, vayamos con la fe de esta mujer del flujo de sangre. Vayamos buscando de Él, vayamos buscando la respuesta, vayamos buscando de Dios lo que tiene para nosotros. Si vamos a cantar, si vamos a servir, hagámoslo para honrarle. Si vamos a predicar, pues que sea una palabra que venga de parte de Dios y que esta palabra sea salida de nuestra boca, pero que venga del Señor de tal manera que la gente reciba. Si vamos a diezmar, que sea con plena fe, sabiendo que estamos honrando a Dios, que le estamos dando honra y que de Él va a venir nuestra provisión. No hagamos las cosas por rutina, como muchas personas lo hacen. No caigamos en esta cuestión como Caín lo hizo, ¿no? Y bueno, la fe, por último, que quiero comentar, produce obediencia. Si hay alguna manifestación más clara de la fe, pues es la obediencia. Ustedes pueden encontrar precisamente, como lo decía desde la primera participación de Rebeca, la historia de Abraham. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y te bendeciré. Y Abraham obedeció parcialmente. Salió de su tierra, pero no de su parentela. Se llevó consigo a su papá y se llevó consigo a su sobrino. ¿Por qué se los llevó? Pues por buenos sentimientos, verdaderamente. O sea, él quería proteger a su papá ya anciano y a su sobrino que se había quedado huérfano. Así es que él quiso tomar cuidado de ellos y dijo, bueno, Dios me mandó a que me fuera de aquí, pero pues yo me los llevo a ellos para cuidarlos, para tener cuidado de ellos. Realmente la confianza que tenía Abraham en Dios no era grande, no tenía gran confianza. Él le dijo, sal y te voy a bendecir. Bueno, pues salgo, pero me tengo que llevar a ellos porque pues, yo me voy a encargar de cuidarlos. Él no pensaba que Dios pudiera cuidar a su papá y a su sobrino
de la misma manera en la que Él los iba a cuidar. Así es que se los lleva, ¿no? Pasa el tiempo, Dios le promete que va a tener un hijo, pasa muchísimo tiempo y no se da esto. Y Sara, su mujer, piensa que pues ella es el problema, ¿no? Dice, pues la promesa probablemente le fue dada a Abraham, pero no era para mí. Yo soy el problema por el cual esta promesa no le ha llegado a mi esposo. Y entonces ella le propone y dice, oye, pues bueno, ahí está mi sierva, ¿por qué no tienes un hijo con ella? Será contado como mi hijo y probablemente de esa manera se cumplirá la promesa que Dios te había dado, ¿no? Y Abraham dice, pues sí, probablemente, pues ella es estéril, no puede tener hijos. Ok, creo que puede ser por allí. Y Abraham entonces es convencido y tiene un hijo con Agar, con la sierva, un hijo que fue un problema, que ha sido un problema terrible para los judíos, Ismael. Eh, eh, y este hijo, pues no era el hijo de la promesa porque lo que Dios había prometido era que tuviera un hijo con su esposa. Así es que cuando tenía 99 años, como lo dice bien Elías, Dios sale a su encuentro personalmente, junto con dos ángeles, van tres que se presentan delante de Abraham y le dicen, llegó el tiempo del cumplimiento y Sara a los 89 años, siendo estéril, ya se había pasado el tiempo de sus periodos, ya no ovulaba, pues era imposible que pudiera tener un hijo, pero Jesús dijo, no hay nada imposible para Dios. Así es que se cumplió la promesa y nació Isaac. Nació Isaac. Años más tarde, Dios le pide a Abraham que ofreciera en holocausto a Isaac. No estamos hablando de pocos años, no estamos hablando de que Isaac fuera un bebé. Estamos hablando de Isaac cerca de 16 años, de quizás 18 años. Ya no era un chiquillo. Eh, Así es que Abraham va junto con Isaac, le hace cargar la leña, lleva el cuchillo, llevan el fuego y va con sus siervos y de repente le dice a sus siervos, ustedes quédense aquí, yo y mi hijo iremos ahí al monte y vamos a adorar y regresaremos a ustedes. Abraham estaba obedeciendo ahora, en este momento, perfectamente a Dios. Esta obediencia no era una obediencia que saliera de una persona obediente, recta, pues porque Dios me lo dijo, pues yo lo hago. Esta obediencia salía de la confianza que Abraham había desarrollado en Dios. Eh, Dios había cuidado de él, lo había llevado a la tierra, había cuidado de su sobrino, le había cumplido la promesa de un hijo y ahora confiaba plenamente en Dios. Si Dios le había dicho que de Isaac vendría el pacto, que él era el hijo del pacto y que ese pacto lo iba a cumplir a través de Isaac, que a través de él vendría una gran generación y poseerían la tierra en donde él estaba. Ahora entonces decía, bueno, si Dios me pidió que sacrificara a Isaac, pues yo no sé cómo le vaya a ser Dios, pero me lo va a regresar, porque de él viene la promesa, porque él es el del pacto. Así es que no hay otra, Dios me lo va a regresar, ya sea que yo lo mate, ya sea que se interrumpa, ya sea que cuando yo llegue allá haya algo diferente. Yo no sé con qué me voy a encontrar, pero de que voy a regresar con mi hijo, voy a regresar con mi hijo. ¿Por qué? Porque él es el de la promesa. No hay posibilidad de falla. Confiaba plenamente en Dios. Así es que lo llevó hasta allá.
estuvo dispuesto, incluso ya lo había atado, estaba a punto de degollarlo, cuando el Señor lo llamó desde arriba, desde el cielo, y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Esto es Génesis 22:12. Así es que yo conozco ahora que me crees que tienes una fe perfecta. No me rehusaste a tu hijo, tu único. Hay personas que ni siquiera le pueden dar a Dios, no sé, su tiempo, ni siquiera le pueden dar a Dios su diezmo, ni siquiera le pueden dar a Dios, todo le rehusan. Bueno, Abraham no le rehusó ni siquiera a su hijo, sino que lo llevó en obediencia perfecta delante de Dios. La confianza en Dios, la confianza en que Él es sabio, en que Él es fiel, en que Él todo lo puede, en que no hay imposible para Dios. Esa confianza nos lleva a que si Dios dice por aquí, es por aquí. Si Dios dice haz esto, yo lo hago. Si Dios nos llama para algo, lo hacemos. Es una confianza plena la que podemos tener en Dios cuando lo conocemos. A Abraham le tomó un tiempo conocer a Dios. Lo mismo que le pasó a Job. A Job le tomó bastante tiempo también conocer a Dios. Es muy diferente el Job del capítulo 1 a 3 al Job del capítulo 42. Pero conocer a Dios, conocer quién es Dios, conocer el amor de Dios, conocer la fidelidad de Dios, conocer el poder de Dios, hace que la confianza crezca y que podamos ser obedientes delante de Él. Una fe, vuelvo a insistir, una fe que no es auténtica, una fe que es religiosa, es solamente rituales, hacer las cosas por compromiso, es costumbre, es conocimiento intelectual de Dios, no un conocimiento personal de quién es Él. Eh, la fe que no es genuina, pues no tiene chance de tener una obediencia perfecta. Se vuelve obediencia parcial como inició Abraham. Y yo quiero decirles, todo, no se sientan mal, todos iniciamos así. Cuando empezamos a creer en el Señor Jesucristo, creemos es la fe salvadora, por lo menos esa fe ya nos llevó al cielo. Pero la gente sigue pecando, la gente sigue desobedeciendo, porque todavía no conocen a Dios. El punto más importante es llegar a conocerle como Abraham lo conoció, y entonces eso es una fe genuina. Ok, la fe entonces nos da paz, confianza, reposo, nos hace honrar a Dios y nos hace obedecerle en todo momento. Ok, hasta aquí lo que yo quería comentar acerca de una fe genuina en contraste con una fe tradicional, la fe religiosa, la fe de la gran mayoría de las personas. Bueno, ahí lo tienen. ¿Alguien quiere comentar algo? No pasó, yo no. ¿Nadie? ¿Ya? ¿Ninguna pregunta ni siquiera? ¿Nada? Ok. Ah, el próximo, déjenme ver. El próximo jueves, próxima semana, am, bueno, que no lo tengo aquí. Déjenme abrir mi temario. Ok. La próxima semana estaremos hablando de cuando la fe se debilita, así se llama. Cuando la fe se debilita, y entonces estaremos hablando de causas y señales. ¿Qué puede causar que la fe de una persona se debilite? ¿Y qué señales hay de que la fe se está
debilitando. ¿Ok? Obviamente, otra vez, a la luz de la palabra de Dios. ¿Ok? No de nuestras opiniones. Veamos en la palabra de Dios. Cuando la fe se debilita, ¿qué lo causa? ¿Y qué señales hay de que la fe se está debilitando? Ya vimos la fe en su máxima expresión. Ok, ahora, ¿qué sucede cuando se debilita? ¿Qué lo causa? ¿Y qué señales hay? ¿Sale? ¿Está bien? Bueno, pues que Dios les bendiga, que pasen muy buena noche todos ustedes. Gracias. Nos Igual. estamos viendo. Hasta luego. Dios les bendiga. Chau, Gracias. chau. Bye. Bye. Muchas Bye. gracias. Muchas